Hola, hermanos y hermanas de camino. Antes de compartir esta historia, quiero pedirte algo sencillo. Si sentís que este relato toca algo en vos, deja tu like, suscríbete al canal y contanos en los comentarios desde dónde estás escuchando. Cada historia que se cuenta acá no es para entretener, es para recordar que no estamos solos. Y a veces, una historia así puede ser justo lo que alguien necesitaba escuchar. Somos muchos en la carretera, pero a veces nos sentimos tan solos. Que Dios bendiga tu camino hoy. Vamos a lo que viví, que hasta hoy no consigo olvidar. Soy Manuel, de Aguascalientes. Llevo más de 15 años arriba de un camión, de esos con caja cerrada que hacen ruta entre el norte y el centro. Ese día venía bajando de Chihuahua con una carga de electrodomésticos usados, directo para un depósito en San Luis Potosí. Era lunes, eso sí me acuerdo bien, porque no había casi nadie en la estrada y el calor ya pegaba fuerte mesmo antes del mediodía. Llevaba 3 horas sin parar y la vejiga ya me estaba reclamando, así que aproveché un desvío viejo que yo ya conocía para abastecer en un posto chiquito casi na divisa con Zacatecas. El lugar no tenía nada, apenas una bomba vieja, un poste torcido, una tiendita cerrada con candado y un baño al fondo, de esos que parecen que van a caerse con el próximo viento fuerte. Apagué el motor. Sentí ese silencio raro de los lugares olvidados y caminé apurado pro baño. Estaba cerrado por dentro. Golpeé con los nudillos, suave, creyendo que alguien había entrado antes. Escuché una voz bajita que me dijo, «Ya voy», pero no era voz de hombre. Sonaba a niño, como si no quisiera ser escuchado. Me quedé quieto, sin saber qué hacer, y ahí empezó todo. Me quedé ahí, con la mano todavía sobre la puerta, escuchando mis propios latidos como si fueran el único sonido del lugar. Iba a decir algo, quizás preguntar si estaba bien, pero antes de abrir la boca, la puerta se entreabrió. Apenas una rendija, lo suficiente para ver un par de ojos, oscuros, grandes, fijos en los míos. Era un niño, tendría unos 6, 7 años, sujetaba una botellita de plástico con agua hasta la mitad y no decía nada. Solo me miraba como si no supiera si correr o quedarse. En ese momento sentí una punzada rara en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Algo que me hizo olvidar por completo que yo solo quería ir al baño. Y entonces apareció ella, una mujer morena, de piel cansada y ojeras que no se disimulaban con nada. Tenía un bebé en brazos, dormido o desmayado del calor. No sabría decir. Me miró como si yo hubiera invadido algo sagrado. No habló, no pidió perdón, solo me sostuvo la mirada por unos segundos que pesaron más que un viaje de 1000 kilómetros. Y yo no supe qué hacer. Bajé la vista, asentí con la cabeza, como si dijera, está bien, no voy a molestar, y di un paso atrás. El niño cerró la puerta con cuidado y por un momento todo quedó igual que antes, pero yo ya no era el mismo. Regresé despacio al camión, sin mirar para atrás, pero con el corazón latiéndome como si hubiera visto un fantasma. Me senté en la butaca, cerré la puerta y dejé el motor apagado. El calor se metía por los vidrios como cuchillo, pero no me importó. Necesitaba entender qué acababa de pasar. Me incliné sobre el volante, apoyé la frente ahí mismo y solté un suspiro largo, de esos que vienen con pensamientos que uno no quiere tener. ¿Qué hacían ahí? ¿Vivían en ese baño? ¿Desde cuándo? Y nadie decía nada. Quise pensar que tal vez estaban solo de paso, esperando a alguien, pero no me lo creí. Esa mirada de la mujer era de quien lleva días escondida, no horas. Miré por el retrovisor. Nada. El baño seguía ahí, quieto, como si fuera solo un baño, pero ya no lo era. Me pasé la mano por la cara buscando calmarme y sentí el sudor mezclado con algo más. Rabia, tristeza, no sé. Bajé del camión otra vez, fui hasta el costado y abrí una de las cajas de herramientas. Saqué una bolsa con galletas que llevaba para el camino, un jugo de cajita y una botella de agua nueva. No pensé mucho. Caminé despacio hasta la puerta y toqué de nuevo, esta vez más suave. No hubo respuesta.
Toqué otra vez. Silencio. Entonces dejé la bolsita en el suelo, justo al lado del marco, y me alejé sin esperar que salieran. Me senté otra vez en la cabina, esta vez con el motor prendido y el aire apenas soplando. Pero no me fui. Algo me decía que no debía. Miraba el espejo como si esperara ver una mano saliendo por la puerta, o al niño asomando la cabeza. Nada. El baño seguía mudo. Entonces bajé el vidrio y me quedé así, escuchando, y fue ahí cuando escuché algo que me estremeció. No un grito, no un llanto, era una especie de canto bajito, como si alguien estuviera arrullando a un bebé, suave, casi como una oración. No entendía las palabras, pero había algo en ese tono, algo que me recordó a mi abuela, cuando rezaba bajito mientras cocinaba. Era la voz de esa mujer, cantando bajito, como quien canta para no llorar. Me apoyé en la puerta, con el codo sin mirar directamente. Me sentía entrometido, como si hubiera abierto una carta ajena, pero no podía irme, no todavía. Miré el tablero, el reloj. Ya llevaba más de 40 minutos parado ahí. Pensé en llamar a alguien, al encargado del posto, a la policía quizá, pero algo me detuvo. ¿Y si eso les traía más problemas? ¿Y si lo poco que tenían se lo quitaban? No, lo que necesitaban no era que alguien los sacara a empujones. Lo que necesitaban era no ser tratados como un problema, como basura. Y eso me revolvió el alma. Abrí la guantera buscando algo más que pudiera dejarles. Encontré una cajita de pan dulce que me había dado doña Irma en Chihuahua antes de salir. Dudé un segundo, pero la tomé. Era lo único que tenía que no estuviera vencido o derretido. Volví a bajar, caminé en silencio y dejé la cajita junto al muro del baño sin tocar la puerta esta vez. No quería asustarlos ni parecer que esperaba algo a cambio. Ya iba de regreso al camión cuando lo escuché. «Gracias». Fue bajito, tímido. Me giré y ahí estaba él, el niño medio escondido detrás de la puerta. Tenía los ojos brillantes, como si no supiera si sonreír o pedir perdón. Levantó la manito y volvió a meterse. Solo eso, pero fue suficiente. Me senté en la butaca como si hubiera corrido una maratón. Apoyé la cabeza contra el respaldo y miré al cielo, que ya estaba blanco por el sol. No recé en voz alta, pero sí pensé, Dios, cuídalos, donde sea que vayan, si es que tienen a dónde ir. Sentí una especie de peso en el pecho, uno que no me dolía, pero me dejaba inquieto, como cuando ves algo que no deberías, pero que tampoco podés ignorar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, el motor encendido, el aire apenas moviéndose, hasta que vi algo por el espejo. La mujer salía del baño. Llevaba una bolsita colgada al hombro, al bebé dormido pegado al pecho y al niño de la mano. No miraba para ningún lado. Caminaba con la cabeza erguida, como quien se va antes que le digan que estorba. No sabía si bajar otra vez o quedarme donde estaba. Había algo en su manera de caminar. No era orgullo, era algo más duro, como una decisión. Cruzó el pequeño patio de tierra del posto sin apurarse, sin dudar, sin mirar a los costados. Yo solo la seguía con los ojos, con ese nudo en la garganta que uno siente cuando algo muy humano está pasando y uno no puede hacer nada. El niño apretaba su mano, caminando al paso, y el bebé ni se movía. La vi detenerse junto al basurero de afuera, como si buscara algo. Se agachó, revisó y sacó de ahí una botellita vacía. La sacudió, la guardó en la bolsa. Me partió el alma. Cuando pasó frente a mi camión, sin mirarme, abrí la puerta y bajé. «Señora», dije, sin saber bien qué venía después. Ella paró. No me miró todavía. «Usted necesita ayuda. Quiere que la lleve a algún lado. No le cobro nada, se lo juro». Ahí sí me miró, con unos ojos tan serenos y al mismo tiempo tan dolidos que no supe dónde poner los míos. «Gracias», me dijo, «pero no puedo subirme al camión de otro hombre con mis hijos. Me enseñaron a no hacerlo y no quiero que nadie me mire como si valiera menos por eso».
Sentí un golpe seco en el pecho, no por lo que dijo, por cómo lo dijo, como si ya lo hubiera vivido antes, como si ya la hubieran mirado así. No supe qué decirle. Me quedé ahí parado, con la puerta del camión abierta y las palabras atragantadas. Ella siguió caminando, despacio, hasta un rincón detrás de la tiendita cerrada, donde había sombra. Se sentó en el suelo, con el bebé en brazos, y el niño se le acomodó al lado como si ya supiera exactamente dónde ir. Los tres juntos, callados. No pedían nada, no miraban a nadie. Era como si fueran parte del paisaje, invisibles para todos menos para mí. Me subí otra vez, pero no arranqué. Pensaba en mi madre, en cómo me crió sola con 2 trabajos. Pensaba en mis hijos, en cómo les dolería si me vieran pasar por algo así y nadie les tendiera la mano. Metí la mano en mi mochila, saqué lo único de valor que tenía encima. Un billete doblado reservado para emergencias. No era mucho, pero era lo que tenía. Lo guardé dentro de una servilleta y escribí con mi bolígrafo en la parte de afuera. Para comida. Que Dios los acompañe. Bajé del camión una vez más. Crucé el patio sin pensar y lo dejé cerca de donde estaban, sin hablar. Cuando me di vuelta para volver al camión, escuché otra vez su voz. ¿Cómo se llama usted? Me detuve. Manuel, respondí sin girar. Gracias, don Manuel. Mis hijos no lo van a olvidar. Yo tampoco. No me animé a mirarla. No quería que viera mis ojos en ese momento. Me subí al camión con el corazón apretado, como si lo llevara colgado de los brazos. Cerré la puerta con cuidado, puse las manos en el volante, pero no arranqué enseguida. Miré por última vez hacia donde estaban. Ella seguía ahí, dándole pecho al bebé, con una paz tan silenciosa que dolía. El niño comía las galletas que le dejé como si fueran un banquete. No quise mirar más. Encendí el motor y me fui despacio, sin hacer ruido. Mientras salía de ese lugar, me repetía que había hecho lo que pude, pero por dentro sentía que no era suficiente, que algo más debería pasar, que nadie debería criar a sus hijos en un baño. Manejé varios kilómetros sin prender la radio, sin probar el café que se enfriaba en el termo. No pensaba en la entrega ni en los horarios, solo en ellos, y en cómo hay cosas que uno no puede desver. Esa escena, el niño con su botellita, la mujer con ese mirar firme y resignado, el bebé dormido, como si el mundo no le debiera nada. Me sentí pequeño, incómodo, avergonzado de lo poco que uno hace, de lo ciego que anda por la vida. Pensé en volver, en dar la vuelta y llevarlos conmigo hasta donde quisieran, pero no lo hice, no por miedo, sino porque supe que, si lo hacía, tal vez les estaría quitando lo único que aún conservaban, su decisión, su derecho a elegir cuándo y cómo pedir ayuda. Paré en una gasolinera grande más adelante, como 1 hora después. Bajé al baño sin ganas, solo por rutina. Me miré al espejo mientras me lavaba las manos y me vi distinto. No sé explicar, era como si me hubiera envejecido un poco en ese rato, como si la mirada de esa mujer se me hubiera quedado clavada atrás de los ojos. Cuando salí, un señor mayor que limpiaba los vidrios me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, con una sonrisa floja, pero él no pareció convencido. A veces uno carga cosas más pesadas que el camión, ¿verdad?, dijo sin mirarme. Asentí y no hablamos más, pero me quedé con esa frase retumbando por dentro, porque tenía razón. Ya de vuelta en la carretera, empecé a notar algo raro. No eran voces ni visiones, no. Era más bien un silencio distinto, como si el motor sonara más suave, como si el viento no golpeara igual. Una calma pesada, y aunque parezca loco, sentí que no iba solo. Como si esa mujer y sus hijos estuvieran sentados ahí conmigo. No en cuerpo, pero sí en presencia. Miré el asiento del copiloto. Vacío, claro, pero por un instante, me dieron ganas de hablar, de decirles que todo iba a estar bien,
que yo iba a hacer lo posible por no olvidarlos. No lo hice, pero lo pensé, lo sentí, y eso me cambió algo por dentro que hasta hoy no sé cómo explicar. Más adelante, casi llegando al desvío de Villa Hidalgo, vi una capillita al costado de la ruta, esas que los camioneros conocemos bien. Tenía una imagen de la Virgen con flores secas y veladoras gastadas. Nunca paro ahí, pero ese día algo me jaló. Me estacioné en la banqueta de tierra, bajé y caminé en silencio. No recé como se reza en misa, solo cerré los ojos y dije gracias. No sé a quién, a Dios, a esa mujer, a la vida o a todo junto. Sentí el aire caliente en la cara y por dentro una paz rara, como si lo que había pasado no necesitara explicación, como si el simple hecho de haberlos visto ya fuera suficiente para cambiarme algo. Saqué del bolsillo un papelito que tenía arrugado. Era la servilleta donde había envuelto el billete, pero sin el billete. Me la habían devuelto. Estaba doblada en el parabrisas cuando paré más temprano a revisar las luces. No entendí cómo llegó ahí, ni cuándo, pero ahí estaba, y con una sola palabra escrita en letra de niño, fe. Me quedé mirándola largo rato, como si fuera una señal. Tal vez lo era, o tal vez era solo eso, una palabra, pero me alcanzó. Volví a guardarla en el bolsillo como si fuera oro, porque en ese momento, para mí, lo era. El resto del viaje lo hice en automático. Entregué la carga, firmé los papeles, saludé con sonrisas que no sentía. Nadie notó nada raro en mí, y eso me hizo pensar en cuántas cosas llevamos por dentro sin que el mundo se entere. Dormí en el camión esa noche, en un parador ruidoso, pero no descansé. Cerraba los ojos y veía al niño con la botellita, la mirada de la madre, la manito que se asomaba por la puerta. Me levanté temprano, con esa sensación de que uno tiene que hacer algo, pero sin saber exactamente qué. Anoté el nombre del lugar donde había parado, un kilómetro aproximado, como si algún día fuera a volver, como si eso me diera cierta tranquilidad. Pasaron semanas. Volví a esa ruta 1 o 2 veces más, pero no los vi. Pregunté en voz baja a otros choferes si sabían de una mujer con niños que vivía en un baño de Posto. Algunos dijeron que no, otros que tal vez sí, que habían escuchado algo, pero nada concreto. La tiendita seguía cerrada, el baño igual, solo que esta vez sin nadie adentro, o al menos eso parecía. Dejé otra bolsa con comida, por si acaso, y otra servilleta, pero no hubo más respuestas, nunca más. A veces me pregunto si fueron reales, si no fue un sueño o una prueba. De esas que Dios manda cuando uno está demasiado cómodo, demasiado seguro, demasiado ciego. Hay cosas que uno no cuenta seguido. Esta es una de esas, porque hay quienes no entienden. Te miran como si exageraras, como si estuvieras buscando consuelo o queriendo hacerte el héroe. Pero no es eso. Yo no salvé a nadie, no hice nada que merezca aplausos. Solo estuve ahí, en el momento en que otros no quisieron mirar, y vi algo que me dolió y me marcó, algo que me sigue acompañando cada vez que freno en un baño, cada vez que veo una madre sola con sus hijos, cada vez que escucho una vocecita diciendo, ya voy, desde el otro lado de una puerta cerrada. A veces me despierto en medio de la noche pensando en ellos. ¿Estarán bien? ¿Habrán encontrado un techo? ¿Alguien los habrá abrazado sin condiciones? No tengo esas respuestas, y quizás nunca las tenga. Pero sí sé algo. Desde ese día manejo distinto, miro distinto, escucho más, y cargo conmigo esa servilleta doblada con una sola palabra escrita, fe. La tengo en la visera del camión. A veces la toco antes de arrancar como si fuera un ritual. No sé si me protege, no sé si sirve de algo, pero me recuerda que, incluso en los lugares más rotos, puede haber algo sagrado. Una vez, meses después, me crucé con un pastor en un pequeño mercado de Jalisco. Era un viejito de mirada serena que ofrecía oraciones por comida.
Me acerqué no por religión, sino por curiosidad. Le conté sin muchos detalles lo que había vivido. No me preguntó nombres ni lugares, solo me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. A veces Dios se disfraza de necesidad para ver si todavía tenemos alma. Me quedé mudo. No supe si me lo decía en serio o si era solo una frase de consuelo, pero desde entonces me la repito cuando dudo, cuando me siento cansado, cuando quiero volver a mirar para otro lado. No volví a ver a esa mujer, ni a sus hijos. Tampoco supe más del posto. Algunos dicen que lo cerraron, otros que lo vendieron. Yo creo que simplemente dejó de importar. Pero ellos para mí no desaparecieron. Siguen ahí cada vez que alguien me habla de los que viven de la caridad o de la gente floja que no quiere trabajar. Y yo me acuerdo de esos ojos, de esa respuesta. No quiero que nadie me mire como si valiera menos. No sé su nombre, pero me enseñó algo que nadie en mi vida había dicho, con tanta firmeza y tanta dignidad. Fue una de las lecciones más duras y más bellas que me tocó aprender sin esperarlo. Hoy, cada vez que paso por algún posto solitario, bajo un poco la velocidad. Miro con atención, como quien busca algo que no quiere encontrar, pero igual busca. No sé si es esperanza, culpa o costumbre, tal vez todo junto. Lo cierto es que esa experiencia me hizo ver diferente, me hizo más lento para juzgar, más rápido para ofrecer y más consciente de lo poco que necesita alguien para no sentirse solo en este mundo. Unas galletas, un billete envuelto en una servilleta, un gesto, una mirada que no rebaje. A veces eso basta. No cuento esto esperando lástima. Lo cuento porque sé que no soy el único que ha vivido algo así, que hay otros hermanos de ruta que han visto lo mismo o algo parecido y lo han guardado por años sin decir palabra. Lo cuento porque, a veces, contarlo es una forma de no olvidar, de no dejar que esa parte de uno se pierda en el ruido del motor y la rutina. Si alguna vez los vuelvo a cruzar, no sé si me reconocerán, pero yo sí. Yo nunca me olvidé, y mientras siga rodando, ellos siguen conmigo. Si alguna vez viviste algo parecido, o si crees que estas cosas no pasan por casualidad, contalo acá abajo en los comentarios. Este canal recién empieza y cada historia que compartimos es un pedacito de lo que somos en la carretera. Tu voz, tu experiencia, tu fe, todo suma. Si podés, deja un like, suscríbete y mandale este video a alguien que entienda lo que significa estar solo y aún así elegir hacer el bien. Gracias por escuchar hasta el final. De verdad, que Dios te bendiga y te acompañe en cada kilómetro.